buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al programa Actualidad a Debate, una semana más, ya saben. Programa en el que ponemos aquí encima de la mesa de Nueve La Loma pues las noticias de más actualidad, las que más nos afectan y nos importan, y además escuchando el punto de vista de nuestros representantes políticos públicos más cercanos en este caso. Y para analizar la actualidad de estos días nos acompaña Juan Clemente, llega desde Úbeda, PSOE. Bienvenido, Juan. Pues igualmente. Muchísimas gracias también por acompañarnos, que viene por primera vez, Rafael Franco, ciudadano desde RU. Bienvenido, y como siempre le digo a todas las personas que nos acompañan por primera vez, que no quite otra. Bien hallado. Gracias. Esperamos que te encuentres a gusto y que esta sea la primera de otras tantas. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Nos acompaña también desde Jaén. Bueno, especialmente agradecida porque yo le preguntaba a Miguel cuando ha llegado. Miguel, ¿has venido a nado? Y dice, no, es casi en barco, porque ha salido casi a nado de Jaén con el tormentón que estaba cayendo y un viaje bastante accidentado por la tormenta de ese agua, que la verdad nos viene bien a todos, que llueva bien es lo importante. Así que muchas gracias, Miguel, por acompañarnos, Partido Popular. Muchas gracias a vosotros y encantado. No podía faltar esta cita, aunque fuera, pues bueno, pese a las inclemencias meteorológicas, que como bien dices, bienvenidas sean y necesarias son. Mientras no hagan daño, pues que siga lloviendo así, que creo que está haciendo mucho bien a nuestra provincia. Es lo que necesitamos aquí en esta provincia de Jaén. Antonio Ortega, Unidas Podemos en este caso, Izquierda Unida de Baeza también. Muy contenta bien de que esté con nosotros, Antonio. Igual, siempre de estar aquí. Bueno, pues tenemos muchísimos temas que poner encima de la mesa hoy, muchos temas de actualidad, pero el tema del día es la inflación. Estamos rozando las dos cifras, 9,8%, y eso nos da a todos que pensar. No hace falta nada más que ir a la compra, cualquiera que vaya a comprar a cualquier establecimiento, para decir, ha subido desde la leche hasta el pan. Ya ni siquiera voy a hablar del gasoil o la electricidad, que es lo que más ha incrementado esta inflación. Es que ha subido todo, absolutamente todo, porque ello lo ha arrastrado. Papeleta difícil para todo el mundo, pero especialmente, Juan, para las clases más vulnerables, para las familias que menos tienen. Claro, porque estamos hablando de cosas necesarias, muy básicas, porque claro, si lo que hubieran sido los yates, pues creo que no nos preocupaba demasiado, aunque habría alguien que hubiera dicho que le bajaran el IVA, seguro, pero porque así se crean más puestos de trabajo. Todos buscamos razonamientos para todo, ¿no? Pero ciertamente es un problema que más que nada es un síntoma de que tenemos un problema, de que el sistema que tenemos pues ahora mismo está no funcionando, porque esa subida de precios es una espiral que nos va a hacer que es difícil de salir de ella, porque claro, suben la energía, y como sube la energía, todo el que utiliza la energía, que básicamente todos lo utilizan de una u otra manera, es verdad que han subido elementos o productos sin elaborar, también han subido, que utilizan menos la energía, pero vamos, hoy como regamos, utilizamos la energía para el riego, y por supuesto lo utilizamos para transportarlo, porque lo producimos en una parte y lo trasladamos a otra. Y eso ha hecho que ciertamente haya que ponerle a esto algunas medidas de solución a muy corto plazo. Es verdad que parece... ¿Vamos tarde? Pues la inflación, el repunte mayor ciertamente es del último mes. Ha subido en un mes 2 puntos y pico, pero la inflación lleva subiendo desde que tenemos la pandemia, básicamente. Mañana escuchaba yo algunos economistas que, bueno, hay algunos más optimistas, otros menos, que se echaban mano a la cabeza y decían, madre mía, cuando lleguemos a Navidad. Claro, esto se para, incluso se echa hacia abajo, pero claro, tenemos antecedentes de cómo se ha hecho hacia abajo. La última vez que lo tuvimos tan alto fue en el año 85. En el 85, 37 años. 37 años, sí. Estaba yo soltero, fíjate tú, ¿qué ha pasado? Ha llovido. Yo hablo de esta tarde, si no más. Sí, ha llovido. Ha llovido un poquito, como esta tarde, otras tantas. Rafael, ¿cómo ves tú la papeleta? ¿Cómo ves el panorama? Pues lo veo un poco negro. La verdad que, como comentaba el compañero, al final es un poco una espiral, ¿vale? Dependemos de la electricidad, que es uno de los factores más importantes de que la inflación esté como está.
y a ver si estas medidas que ha adoptado el gobierno central acucia de alguna manera que el bolsillo de tantos españoles de a pie puedan salvar un poquito. Muebles, por lo menos. Muebles, exactamente. Bueno, yo sí creo que llega tarde, ¿vale? Yo creo que sí llega tarde, yo creo que son también medidas insuficientes y llegan tarde porque al final estamos hablando que por ejemplo, el problema de la crisis energética se viene dando desde hace muchísimo tiempo. O sea, estamos reivindicando estas subidas desde hace muchísimo tiempo. Hoy he leído un dato en el cual, si no me recuerdo malamente, hace un año el kilovatio hora estaba a 55 euros y hoy lo tenemos a 283, que no es más alto que hemos tenido, no es más alto. O sea, estamos hablando de 5 veces más cara la electricidad que hace un año, ¿vale? Viene de largo. Si nos extrapolamos al tema del sector a las empresas en cuestión del sector transporte, pues también medidas tarde, insuficientes, son medidas que ya se deberían haber adoptado hace tiempo, son medidas que vienen reivindicando el sector de transporte también hace muchísimo tiempo, desde el mes de septiembre aproximadamente, o incluso antes, y no se le ha dado voz en ningún momento. Entonces, por eso vamos a esperar a ver qué tal van estas medidas, pero creo que se están tomando tarde. Esperar. Algunas familias pueden esperar, otras a ver si solucionamos algo. Otras no pueden. Las familias más vulnerables es que no pueden esperar, porque es que ya no pueden ir a comprar. Pues ya tienen. Hace tiempo que decíamos, hay que elegir entre calentarse o comer. Pues se está agravando la cosa y además seriamente. Antonio. Vamos a ver, yo creo que la cuestión evidentemente es una situación difícil y grave. Yo entiendo que grave. Muy grave. Hay que, desde mi punto de vista, hay que entender que en cuestión de 2 años y pico, se ha sufrido una pandemia mundial que ha tenido extraordinarias consecuencias para todo este tipo de cosas, y ahí habría que ver cuáles han sido las respuestas, y yo creo que las respuestas que se dio por parte del gobierno, las respuestas que se dieron, nos han hecho sobrellevar, no salir, porque íbamos a salir y llega la guerra, con unas consecuencias. Y la guerra con consecuencias. La inflación ha llegado a niveles altísimos, pero yo he visto los datos hoy del resto de la eurozona, y Alemania ha subido otros 2 puntos y pico hasta situarse también en exactamente igual que España en récord desde los años 80 en el tema de la inflación. Y yo iría a las causas, obviamente. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Yo creo que todas las causas tienen que ver con el tema energético, fundamentalmente, y con las consecuencias que eso ha tenido con el resto del sistema productivo. Y yo creo que eso es importante. La cuestión es ver las medidas que se adoptan, desgraciadamente, en un sistema de economía, por llamarlo de mercado, por no llamarlo ultracapitalista o ultraliberal. Estas cosas obviamente se producen. Y más todavía cuando se demuestra la interrelación, que para muchas cosas es muy positiva y para otras no tanto, que tiene al menos Europa. Y obviamente la consecuencia de una pandemia mundial y de una guerra han llevado a una situación. Para mí, y ahora hablamos de eso, lo importante es qué medidas se deben de adoptar, porque yo tengo claro que a quien hay que salvar fundamente, porque son los que antes pueden sucumbir, son las clases populares. A ellas a las que hay que atender, y las tiene que atender porque no las va a atender nadie más que el Estado, con medidas de políticas públicas. Y entonces hay que ver si en esas circunstancias lo que importa es decir, no, para esta situación lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos, y yo pregunto, ¿y de qué? ¿Con qué vamos a hacer políticas que apoyen a esos sectores y den apoyo económico, financiero, etcétera,
a estos sectores a los que hay que apoyar. Bueno, Antonio, 20 céntimos en la gasolina a todo el mundo tampoco discrimina a los desfavorecidos. ¿Y qué hacemos? Vamos a ver. Si yo no te digo les decimos a la gasolinera, no, cada persona que vaya a... Le pide la renta. Efectivamente, se le pide la declaración de la renta a partir... Yo creo que se hace muchísima demagogia con cosas de este tipo, porque si hacen lo contrario, dicen, no, es que se está discriminando. Hay medidas que tienen que ser para todos. ¿Por qué? Pues porque no pueden ser de otra manera. A ver tú, si encima que los trabajadores de las gasolineras tienen ya bastante trabajo como para que nosotros mismos nos echemos no te el gasoil. estoy preguntando lo que sea práctico, te estoy hablando de lo que sea ético, justo. ¿A ti te parece que Botín pague 20 céntimos menos igual que una familia que esté en el paro 5? Pues no, lo mismo que no me parece justo que Botín pague un 2% por su, desde luego que su SICAP y yo pague un 24%. Ni a ti ni a nadie, pero no estamos hablando de ese tema, ni a ti ni a nadie. Sí, quiero decir que todos van interrelacionados. Muchas veces se nos olvida que en la Constitución, que es buena para muchas cosas o que se utiliza para muchas cosas, se debe de pensar que pone que el sistema impositivo español en la Constitución tiene que ser un sistema progresivo. Y eso se olvida muchas veces. Siempre. Entonces, yo creo que lo importante son las medidas, para concluir, y las medidas, pues ahora veremos algunas de estos temas. Evidentemente es muy grave, es muy peligrosa la situación y hay que abordarla. Hay que abordarla decididamente hasta donde se pueda, lógicamente, influir en ese tipo de cosas. Miguel. Pues yo creo que efectivamente todos reconocemos que estamos en una situación bastante complicada, en una situación muy difícil para muchas familias que lo están pasando muy mal, una situación muy difícil para muchos sectores económicos, por no decir para la inmensa mayoría de ellos, que lo están pasando muy mal y lo estamos viendo en todas las movilizaciones que hay. Tenemos a los agricultores manifestándose, a los pescadores con la flota amarrada, tenemos a los transportistas haciendo huelga, tenemos a los taxistas uniéndose a la huelga. En definitiva, yo es que creo que no queda ningún sector que no esté pidiendo a gritos ya estas medidas. Pues bien, todos coincidimos en esta mesa que estas medidas vienen tarde. Y todos coincidimos en que había que hacer algo. Y aquí parece que el único que no se había enterado que había que hacer algo era el gobierno. Porque es que llevamos 3 semanas esperando. Antes decía Clemente que la inflación empieza a subir en febrero del 2021. Ya habíamos pasado un año de pandemia. ¿Vale? En febrero de 2021 es cuando empieza a subir la inflación. Y ahora nos situamos en el dato que hemos conocido hoy de un 9,8. Y decía Clemente, y se lo voy a admitir, sin discutir, en el último mes ha sido cuando ha pegado la gran subida. En el último mes es cuando cuando el presidente Sánchez estaba diciendo, no, es porque es el absoluto. No, sí, pero te lo voy a justificar, te lo voy a justificar porque te iba a decir después que los 3 momentos en los que ha habido más inflación, con González en el 85, después con Zapatero y ahora con Pedro Sánchez. Pues bien, en el último mes, Clemente, no empecemos a interrumpir, Clemente, no empecemos a interrumpir. ¿Te estás refiriendo a mí? Hombre, no, si quieres me refiero a la cámara. Mira, te decía, tú dices, en el último mes, 3 semanas esperando a que Sánchez y el gobierno, 3 semanas a que Sánchez y el gobierno tomaran medidas. ¿Y qué han hecho? Nada. Y ahora se presentan con un paquete de medidas que llegan tarde y mal. 16.000 millones dicen. Al final, nada más que 6.000 millones. Los 10.000 millones restantes son préstamos y avales. ¿Con eso vamos a ayudar a las familias? ¿Con eso vamos a ayudar a las empresas a que no sigan destruyendo empleo? Con avales, es decir, que se sigan endeudando las empresas. ¿Saben para qué van a servir esos avales? Para pagar los que pidieron cuando la pandemia. Con lo cual, vuelta a darle una patada a la pelota. Es la única medida que lo lamentable de estas la medida es yo espero que estas medidas de verdad funcionen por el bien de España. Por el bien de España. La medida en la que el señor Sánchez se comprometió. Si se comprometió, lo firmó con los presidentes de las comunidades autónomas. Bajar los impuestos, los puso negro sobre blanco. Pero como siempre, el señor Sánchez miente. Eso se piensa, se lee usted la declaración que firmaron todos los presidentes autonómicos y el presidente de España y dijo, no, desde aquella conferencia de presidentes de Las Palmas no se han bajado los impuestos. Pero ahí se ponía mantener y incrementar la rebaja fiscal. Ustedes que no quieren bajar los impuestos, ¿por qué? Porque están haciendo caja. Están haciendo caja. La mayor eso es la mayor demagogia. Ese es el mayor dato económico. Tenemos el mayor dato de inflación y tenemos el mayor dato de recaudación
que tiene el Estado ahora mismo. Es cuando más se está recaudando en el Estado. Claro, y mientras que se lo tanto, lleva la familia sin poder ir a comprar porque tienen que pagar unos precios desorbitados. Los transportistas con los camiones parados. Y el señor Sánchez no ha hecho nada. Y estas medidas llegan tarde. Pero es que el problema, y lo que a mí más me preocupa, llegan tarde y además es que no lo ha hablado ni con su socio de gobierno. Ningún partido político ha apoyado hoy en el gobierno las medidas que ha tomado el señor Sánchez. Ninguno ha salido a defenderlo. ¿Cómo que ninguno? Ninguno ha salido a Usted defenderlo. no oye más que lo que quiero oír. No. Yo he oído de otra manera. Claro, lo que ocurre es que el señor Sánchez ha pactado las medidas con él y consigo mismo. Ha habido poco consenso, desde luego. Ninguno. Juan, turno tuyo ahora. Vamos a ver, si es verdad, Dice, ustedes lo que dicen es, han hecho caja. Claro, como si la caja fuese para el bolsillo del gobierno. Como si la caja fuese para el gobierno. Con la caja, es decir, con los impuestos que pagamos todos, se ha pagado su escuela de primaria, cuando usted estudió primaria. Con eso se ha pagado secundaria. Se ha pagado su universidad. Se ha pagado las vacunas que se ha puesto usted en el COVID. Todas. Y las suyas, ¿no? O la suya la ha pagado usted en su bolsillo. Igual, por eso no digo que se hace cava. Y por eso no estoy porque bajen los impuestos. Por eso estoy porque el que más tiene, pague más. Porque si no... Sí, como en la gasolina, ¿no? Ustedes piden, 20 céntimos a todos. Ustedes piden una Justicia cosa que fiscal. es imposible. Que es que yo dé subvenciones y que disminuyan los impuestos. ¿De dónde saco los dineros? ¿Tienen ustedes la maquinilla? Y además no aumente la deuda. Esas tres cosas las piden ustedes a la vez. Imposible, pero ustedes no son fiables. Si es que ustedes esto ya lo contaron una vez con Rajoy, ¿se acuerdan? Cuando hacían mesas para pedir bajar el IVA. ¿Se acuerdan? Que lo pidieron en toda España, con Zapatero, con ese que se acordaban ustedes, y que entró Rajoy, entró Montoro, ¿y qué hizo? Subirnos el IVA a todos. Estamos pagando el IVA que subió Montoro. Es verdad que no lo han bajado esto. En la luz, sí. Pero el que subió su ministro, Montoro. ¿Vale? Lo subió en el peor momento, como estábamos también, igual, con una inflación alta, ¿verdad? ¿Y qué hicieron además? Recortes. Eso es lo que han sabido hacer siempre. La única manera es recortar y que cada uno, el que pueda, se libre como pueda. Es su historia. El libre mercado, el Estado no tiene que intervenir, que las eléctricas se están forrando, que se forren, para eso es libre mercado. No, yo estoy porque tenía que haber intervenido y creo que debería intervenir más el Estado. Yo soy más intervencionista que ustedes, claro. Si estos señores están haciendo caja, aquí los que están haciendo caja son las grandes empresas de la energía. Esos son los que están haciendo caja. No hay más que ver los beneficios que declaran. Bueno, no tocáis. Pues pídanlo ustedes, que se le toque. ¿Y ustedes para qué gobiernan? ¿Pero ustedes para qué gobiernan entonces? Para escucharlo a ustedes. Hombre, por eso. Pues entonces le hace la iniciativa del PP. Para escuchárselo a ustedes. Ustedes no piden nunca nada más que bajar los impuestos. Es la única solución que tienen. Y con eso hacer ese círculo, que yo bajo los impuestos, pero doy subvenciones y protejo a la gente. Y tienen ustedes que saber una cosa, que la Constitución, como decía Antonio, la Constitución tiene unos derechos para todos los ciudadanos, para los que son dueños de la eléctrica, para eso que ustedes defienden tanto, y también para esos que estamos diciendo todos que tienen problemas para llegar a fin de eso. Tienen derecho a la vivienda. Y lo primero que critican hoy es que se les congela al que alquila una vivienda el que pueda subirla. Bueno, yo no he criticado a nadie. Los PP. Los otros días en el debate aquí, estamos interviniendo en el libre mercado. Su compañero me puso tibio porque se estaban eso y había que ver lo que se hacía con los pobres dueños de más de 10 pisos. Sí, bueno, pues eso lo hace. Estamos hablando de pero igual el tema, pero la sanidad, que a la la eléctrica educación no le han metido mano a ellos, pero tampoco tú sabes. Nada, claro que no. Si yo estoy aquí diciendo que habría que ser más agresivo con la eléctrica. En este país estamos vendidos a quien hace eso. Todos los gobiernos, no todos los gobiernos. Ahora, también es verdad, dime un gobierno democrático que haya tenido en este país, haya tenido una pandemia mundial, ninguno, nada más que este. Que haya tenido una guerra en Europa, ninguno, nada más que este. Bueno, ya te voy a decir, ni un volcán, ya te puedo decir hasta más cosas. De ciertamente la situación que tenemos, que no haya hecho nada. Que no depende, bueno, eso lo dirás tú, claro. Lo dirás tú, pero resulta que hemos reducido el paro como antes de la pandemia, ¿vale? ¿Sí o no? Y ustedes no querían ni han aprobado siquiera la reforma laboral. La ministra y sin embargo ahí está,
Ahí están los datos. ¿Sabe usted ya lo veremos. ¿Sabe usted dónde no ha disminuido? Ya lo en veremos. Andalucía. No, ¿Sabe usted? No. Estamos todavía esperando esos 600.000 puestos de trabajo que el señor... Pero entonces me dice usted... Nos dijo antes de la pandemia que hablar, claro. Yo espero que esta vez... Yo espero que esta vez... Sí, exactamente. Exactamente. Además, Rafael, que el primer día que viene está aquí prudente, el hombre callado. El derecho, que lo tiene encabrizado, el derecho. El derecho lo tiene encabrizado. Es una operación reciente que la va a superar enseguida, así que Rafael... Hombre, saldrá mejor que con el gobierno de Madrid y el de Castilla y León. Seguro. Allí seguro que le hubiera cortado el brazo, ¿no? Claro. Seguro, bueno... Esa es la confianza que usted tiene en los profesionales de la sanidad. Esos son los gobiernos... Sí. Ya que hay pulmonía, vamos a escuchar a Rafael. Pulmonía que se ve que no se abriga y la pulmonía la tiene. Bueno, vamos a escuchar a Rafael. Yo creo que al final, yo he entendido, a lo mejor usted puede interpretar de diferente manera lo que ha dicho aquí el compañero. Y es verdad que se llegó a un principio de acuerdo con la convención de presidentes autónomos en La Palma, en la cual se exigía una rebaja de los impuestos y se llegó a un acuerdo en el cual se iba a llevar a cabo. Eso no se ha visto reflejado en estas medidas, entonces eso es a lo que apela. Si se prolonga la disminución de los impuestos en la electricidad que acababan, eso es disminuir los impuestos. No mintamos. Pero bueno, ya los teníamos. No mintamos, pero se acababa el periodo para el que era. Se acababa el periodo para el que era. Se harán prorrogados, pero no se han bajado, Ese en concreto no. Bueno, pues ya está. ¿Vale? Aquí solo puede hablar, ya está acostumbrado. No, que va. Estamos dialogando. Eres tú el que puede hablar, estamos el portavoz. Estamos dialogando. Bueno, aquí podéis hablar todos. Aparte que lo que y digo todos porque nuevamente una semana más no hay mujeres. Seguimos. Aparte que lo que hace falta en estos momentos es diálogo, mucho diálogo. Sí, ciertamente. Que en este caso siempre. poco ha tenido el gobierno central con los demás partidos de la oposición, incluso con partidos que van de la mano con él. Poquito, porque no hemos sabido de estas medidas que están recién sacados de la cocina. Yo no sé si vosotros estáis al día. Hombre, no sé si las prisas, si vamos tarde y a la vez queremos hacerlo rápido y hablar con todos, no sé yo si eso también es posible. Clemente, si llevaban 3 semanas y dijo el presidente desde hace 21 días, estaba diciendo el presidente el día 29. No ha tenido tiempo. Hazme el favor de que podamos escucharlo. Como los otros países europeos, igual. Los otros países europeos llevan tomando medidas hace mucho tiempo. A eso me iba a referir. Hay países europeos, nos hemos quedado una vueltecita no muy lejos de aquí, en los cuales ya han tomado decisiones bastante importantes. Por ejemplo, Portugal, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Italia. ¿Portugal ha limitado el precio de la electricidad? No. Han tomado medidas. Han tomado medidas, sí, con desastre. No, hombre, yo no te voy a enumerar, no te voy a enumerar qué tipo de medidas ha tenido cada país o ha adoptado cada país, pero sí sé, y tengo esa información, que sí ha adoptado medidas, ¿vale? Entonces, lo que sí es verdad que en ese sentido tendríamos que habernos puesto las pilas, ¿vale? No creo de recibo, y no solamente con el tema energético, ¿vale? Que también habría que hablar del tema de las energías renovables que están ahí, que parece que no nos pertenecen, y somos uno de los países que menos invertimos en la industria de la electricidad renovable. Hombre, se nos cobraban hasta hace 4 días. Vale, por lo que sea, de gobierno, por lo que sea, Clemente, pero sí es verdad que ese hándicap lo tenemos y eso está ahí, ¿vale? Después también tenemos, bajo mi opinión, también tenemos el recurso de las nucleares, que podríamos prolongar la vida de las nucleares. Están ahí. O sea, también hay países, no sé si son Bélgica y Holanda, que están prolongando la vida de las nucleares. Si no pasa nada, creo que son 147 nucleares lo que hay en total en Europa, ¿vale? No que estemos locos ni que vamos a retroceder en el tiempo, no. Creo que son energías que se va muy deprisa en la Agenda 2030 de eliminar estas energías y creo que es el momento de dar una vueltecita y hilar ahí, en ese sentido. Creo que son energías las cuales son muy factibles y que harían que los precios de la energía bajaran, ¿vale? Que podríamos ir más lento en ese sentido, ¿te refieres? Sí. En el tema de... Sí. Perfecto, Antonio.
Vamos a ver, ni contigo ni sin ti tienes mi mal remedio. Contigo porque me mata y sin ti porque yo me muero. Aquí la cuestión es que si Para se terminarlo. toman unas medidas, malo. Si se toman las medidas contrarias, malo. Se tomen las que se tomen, es malo. Yo creo que España ha demostrado a lo largo de la pandemia y de ahora que probablemente ha tenido la peor oposición del mundo a la hora de ayudar a salir de las graves circunstancias por las que ha pasado un país. Bien, y luego después, entre otras cosas, porque hasta en la terminología Sí, el insulto. se está haciendo algo absolutamente... Vamos a ver, yo los otros días oí a algún dirigente del Partido Popular, porque eso ya estará en el formulario que haya que plantear para debatir. Eso. Es que el gobierno se están forrando. Pero vamos a ver, ¿qué concepto es ese? ¿Está usted diciendo que es que la gente que está en el gobierno se está forrando o qué es eso? Eso es, primero, es falso y luego después es... Bueno, están ahí los casos de los ERES que no sé hasta dónde... Es... Pues no, ¿Quién se forró o quién no se forró allí? Sí. ¿A cuántos de los trabajadores que se le dieron ERE se la pidieron? Forrando... ¿A cuántos? Yo no sé a estaba cuántos, yo no sé a cuántos, pero si es verdad que a través de los ERES, Lo que está claro es que hay una sentencia donde culpa a dos presidentes del Partido Socialista de la Junta de Andalucía 679 millones de euros. Perfectamente. Ya está, eso es lo que es claro. Y un ministro de Hacienda de ustedes en la cárcel. Y una sentencia que dice que el Partido Popular es una en la cárcel no está. Bueno, lo han dejado salir un ratico. Pero están pendientes de lo que te quieren decir. Pero que sus dos presidentes de la comunidad autónoma... Y el otro porque tiene una leucemia. Los dos presidentes de la Junta de Andalucía sentenciados a pena de cárcel. Bueno, este es otro de los métodos que se explica y que se les dice interrumpir. Yo esta vez no le interrumpí, le interrumpí al señor Clemente. Que ya hablaremos de corrupción en su momento. No es seguimos. Me venía ahí a... Es que caso de ese tipo de forrarse hay en todos lados y de todas las Ya, cosas. pero bueno, que sí, pero yo parto de... Vamos que a ver, por si desgracia... hemos dicho que hay un diálogo, creo yo, o sea, si no va a interrumpir él y los demás no podemos interrumpir, se puede interrumpir, bueno, pero pues no estamos yendo por petenera. Interrumpimos los que hasta ahora no hemos interrumpido y por lo tanto ya podemos liarlo. Perdona. Vamos, Antonio, vamos a dejarnos de corrupción y nos centramos en este tema. Simplemente era apuntillar que políticamente también se llenan los bolsillos, o sea, los políticos también se llenan los bolsillos. Pero es que, fíjate tú, casos Gürteles y de todo. Sí, de todo tipo, de todo tipo. ¿Nos centramos? Vamos. Sí, pero no me lo digas a mí, que yo he sido el interrumpido. Te lo digo porque tú sigas con la línea que llevabas. Sí, claro, pero es difícil cuando se utiliza esta técnica, que ya la conocemos todos. Vamos a ver. Bien, a mí me gustaría escuchar medidas por parte de otros. ¿Qué es lo que pretendéis hacer? ¿Qué medidas? ¿Os parecen mal los 16.000 millones de euros que se han puesto sobre la mesa? Que, por cierto, se han estado esperando. Dudo yo que Portugal haya hecho nada porque estaba esperando a la vez que España para que se les diera el permiso para que en el tema de los precios de la energía se pudieran actuar. Lo dudo, pero bueno. Entonces, 16.000 millones. ¿Solo 6.000 de ayudas directas? Pues 6.000 de ayudas directas. Y 10.000 para posibilidades de ayuda a las empresas, a las pymes, a todas las demás empresas, que es que alguna gente ahora se le llena la boca de pymes y dice, bueno, pues ahí hay posibilidades de ayuda, ahí tienen ustedes posibilidades de ayuda. Y si queremos hablar de medidas concretas, sí se han puesto medidas concretas. ¿Que les parece mal lo de los 20 céntimos porque le buscan que ahora resulta que están a favor de que los que menos tienen le rebajen €1 en el carburante y al que más tiene, supongo que mirando el tipo de coche que lleva, le dicen, no, usted 2 euros, no, 5 euros le cuesta. Bien, parece... es que si utilizamos... Menos mal que no lo ha dicho ningún partido. Bueno, pues ya está. Lo de mirar el coche, ¿cómo van a mirar? Es que eso es lo que se está utilizando y eso es lo que se dice y quienes emplean demagogia son... Pero si es que muchas veces hay quien reparte ¿Quieres dejarme terminar? Vamos a dejarlo. Efectivamente, porque entonces ya... Que termine de argumentar. Venga, diálogo. Máscara no soy yo, ¿eh? Se va a rebajar, diálogo. Se va a bonificar esos 20 céntimos. A algunos les parece más, pues muy bien, les parecerán más. Pero a la empresa de transporte de mercancías y pasajeros van a recibir 450 millones directos también de ayudas directas. La rebaja de la luz, que les parece mal o bien,
el intento que se va a hacer a partir de ahora de hacerlo? Pues les parecerá mal, pero se rebajó el IVA, que ustedes subieron en su momento, y se rebajó al mínimo hasta una cifra cercana al 50%, permitiendo recuperar 1.800 millones. Bien, vale, ¿estará mal? Pues les parecerá mal. Se va a ampliar el bono eléctrico a las familias en situación eso, hasta alcanzar 600.000 familias más, hasta alcanzar los 2 millones. ¿Que eso les parece a alguien mal? Pues muy bien, pero esas son medidas que se están tomando, o que se han puesto sobre la mesa, evidentemente, hasta que las circunstancias no son, no son. A los transportistas se les va a dar una ayuda directa por vehículo y, como decía, hasta esos 450 millones. Que creo que tiene que pasar por Bruselas antes de, ¿no? Bien, en Bruselas no es el soviet europeo el que gobierna, son los ultraliberales quienes gobiernan y por lo tanto son los que deciden las políticas liberales que aquí hay que aplicar antes o después. ¿A ustedes les parece mal esa medida? Diga lo que diga Bruselas. Pues a mí me parece bien. No me parece mal. A mí me parece bien. Me parece insuficiente. Puede ser. Diga alguna más. A mí les parece mal los 10.000 millones de ayudas de ICO, que son ayudas, bien, que son préstamos, bien, lo son, pero si no, no los damos, porque como no está bien, no las damos. Y evidentemente, desde mi punto de vista, en el tema de las eléctricas que se están forrando a nuestra costa, yo sí iría más lejos. Eso lo tengo más claro que el agua. Yo también. Lo está permitiendo todos los gobiernos, ¿eh? Todo. Bien. Todo. Pues, yo no todavía... No formas parte. Entonces, yo por lo menos no. A mí no me han llamado todavía para ministro de nada. Ni a mí. Entonces, yo sí iría a la creación de una empresa pública que genere eso. Y que además contribuya a fortalecer, y hay medidas con dinero aquí para fortalecer el tema de las energías renovables, y hay dinero para eso, y creo recordar que fue en otro gobierno del PSOE, creo recordar, cuando se planteó este tema, se desarrolló, y luego creo recordar que fue un gobierno del PP el que eliminó eso, puso un impuesto al sol incluso, y hubo gente que tuvo que pagar multas por haber puesto placas fotovoltaicas en su casa. Vale. Entonces yo Antonio, creo que eso es importante. Y a cabo, el ingreso mínimo vital también se va a elevar otro 15%, que no sé yo parece a que qué gente eso beneficia. no compramos. Entonces, eso yo creo que son medidas. Podemos estar de acuerdo. Yo soy de los que creo que hay que ir más allá. Más allá. Sí, Pues entonces estamos de acuerdo. Si es que ese es el problema. Si nosotros. Sí, mire, bueno, pues ya está. Pues entonces sabréis vosotros y yo que estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, de ir más allá. De ir más allá. Queremos que nos diga señor Clemente, mire, señor Clemente, yo no vengo aquí a leerle el argumentario del Partido Popular. Yo vengo aquí a hacer mi intervención, a decirle mi opinión. No, los que leen argumentarios ya veo quiénes son. No, nosotros no tenemos argumentarios. Que hacen un repaso, ¿no? Tenemos libretilla. Sí, bueno, sí. Si alguno, no, mira, aquí está mi libretilla. Sí, pero no tengo más nada. No tengo más nada, no. A mí no me hace falta que me manden nada. Yo tengo mi criterio propio. No soy de criterio único y pensamiento único. Bueno. Eso otros no sé si pueden decir lo mismo. Pues sí, porque bueno, pues señor Clemente, decía usted que el Partido Popular no es fiable. Pues bueno, pues apaga y vámonos. Si nosotros no somos fiables y hemos sacado a España 2 veces de la crisis que nos la dejaron ustedes, gobernando el Partido Socialista, gobierna el Partido Popular y soluciona la crisis. Entramos en el euro. Cuando el Partido Popular cogió el gobierno, no cumplíamos ni uno de los criterios que estaban establecidos en Europa para entrar en el euro. Y fue gracias al gobierno del Partido Popular y a las medidas a las que sacamos y hicimos posible que España entrara en el euro. Y después volvimos otra vez con otra crisis que dejaron ustedes y volvimos a sacar adelante España.
Dicen ustedes, mire, yo no sé si la reforma o contrarreforma laboral que ustedes han aprobado ahora va a dar resultados. El tiempo no lo dirá. ¿Lo ha dado ya? No, hombre, sí, a 3 meses ha dado resultados. Hoy entra en vigor. Claro, hoy entra en vigor. Si es que la misma presentadora se lo está diciendo, hoy entra en vigor. Hoy es cuando, o mañana, 31 de marzo, es cuando los ayuntamientos, por ejemplo, ya no van a poder contratar a quienes estaban contratando con las bolsas de empleo. A ver si ahora viene el Partido Socialista e Izquierda Unida y se lo explican a quienes se estaban beneficiando de contratos temporales en los ayuntamientos, por ponerle un ejemplo. Pero bueno, que vamos a ver dentro de un año en los resultados que da la reforma laboral. Lo que sí podemos decir es que con la reforma laboral del Partido Popular se crearon muchísimos puestos de trabajo en España. Y eso está ahí. Se van a las estadísticas y lo miran. Sí, vamos a estar. Dice usted, es que nosotros decimos que están forrándose el gobierno. Yo no digo que esté forrándose el gobierno. He dicho que tienen la mayor recaudación en impuestos de toda la historia de España ahora, con el gobierno del PSOE y de Podemos, con los que eran los amigos de los obreros y los defensores de los obreros. Pues bien, con eso es con los que más está recaudando el Estado. Y mire, bajar impuestos no significa que no se recaude. Es que si no, si bajamos los impuestos, ¿cómo pagamos las ayudas? Es que eso no contraviene. Ya se lo hemos demostrado. Se lo hemos demostrado cuando hemos gobernado España y se lo estamos demostrando ahora gobernando la Junta de Andalucía. 3 bajadas de impuestos en 3 años de gobierno de Juanma Moreno. 3 bajadas de impuestos cuando gobierna Juanma Moreno y está creciendo Andalucía. Andalucía está creciendo por mucho que a ustedes les pese. Por mucho que a ustedes les pese, ya no hay ERE, ya no hay ERE. Ya hay bajadas de impuestos que creen. Espere. Recortes. Señor Clemente, no me hable usted de recortes. ¿Usted que no se acuerda quién congeló las pensiones? El único partido que ha congelado las pensiones en España, el único partido que ha congelado las pensiones en España es el Partido Socialista Obrero Español. El único partido que le ha recortado a los funcionarios, que le ha recortado el sueldo a los funcionarios es Partido Socialista Obrero Español. Así que de recortes creo que lecciones ninguna. Somos la peor oposición, he escuchado por aquí, somos la peor oposición. Mire usted, pero si la peor oposición la tiene el Partido Socialista dentro de su gobierno. Y Unidas Podemos dentro de su gobierno. Si esa es la peor oposición que hay que hacer. Por la mañana escuchamos a la ministra Calviño hace unas semanas diciendo que la crisis, que la guerra no va a afectar a la economía española. Por la tarde la señora Díaz diciendo que estamos en la peor crisis que puede tener España a consecuencia de la guerra. ¿A quién creemos? ¿A la vicepresidenta primera o a la segunda? ¿O por la mañana creemos a la primera y por la tarde a la segunda? ¿Cómo va el reparto que tienen ustedes? El problema es que no les salió bien derrotar al gobierno con la COVID y ahora tampoco les va a salir. Nosotros no queremos derrotar al gobierno. Mire, si el gobierno ya está derrotado. El gobierno de Sánchez está derrotado. No hay que esperar ni a la COVID, ni a la guerra de Ucrania, ni al volcán de Palma. El gobierno de Sánchez está acabado, porque no tiene medidas. Si lo hemos visto ahora, 3 semanas esperando. 3 semanas esperando, con los lineales de los supermercados vacíos de leche porque los transportistas estaban colapsando. Ahora, Miguel, y me dice usted, el gobierno está acabado. Ahora abordaremos. El gobierno está acabado. El gobierno está acabado. Juan Miguel, es extraordinario, mitad de todo esto. Juan y... Cuando quieran lo suyo está. Muy bien. Bueno, si queréis le digo a mis compañeros que bajen el volumen. Bueno, que el gobierno acabado no ha acabado. Hoy precisamente se conocían algunas de las encuestas que, es verdad, situaban como mejor valorado precisamente al candidato de ellos, pero decían que de momento es posible, algunas de las encuestas, en este caso era la de A3 Media, que el PSOE ganaría las elecciones. Sí. El más valorado de todos los candidatos, en este caso, era el del Partido Popular. Son encuestas, queda todavía bastante tiempo y ya se verá cómo se desarrollan los acontecimientos. Enlazabais con la huelga de transportistas. Yo también quería que siguiéramos hablando de ese tema de la huelga de transportistas, porque ha traído mucha cola, ha traído, bueno, pues precisamente eso, lo que decía Miguel, de que entrábamos a los supermercados, veíamos que no había leche, veíamos que no había aceite de girasol primero, veíamos que faltaban productos frescos, las pescaderías cerradas, había, bueno, pues demanda de productos, ejercían evidentemente dentro de su derecho a la huelga este paro patronal que han llevado a cabo y del que todavía tampoco se ha mojado el burro, pues la plataforma que todos conocemos. Bueno, un paro de transporte que ha traído desabastecimiento y que también ha venido a que hoy precisamente se le diera cobertura legal a la decisión de los supermercados de que se pueda limitar el que cada persona se lleva. Porque nuestra casa como si se fuera a acabar el mundo. Más que nada, pues bueno, pues porque haya productos para todo el mundo. Pues en aras de esto.
¿Cómo valoráis todo lo que está pasando en este sentido con la huelga del transporte? ¿Cómo van los derroteros y cómo se está plantando cara? Hay todavía un sector importante, en este caso la plataforma, que sigue en paro. Hay varios sectores. Vale, uno de ellos es el transporte. Es el más importante. Bueno, me refiero de los transportistas. Los transportistas, que son los que están desabasteciendo. Están desabasteciendo ellos, no. Ellos tienen derecho a la huelga, evidentemente. Los que están trayendo como consecuencia. La verdad, y es lo que yo venía diciendo anteriormente, no se están tomando medidas al respecto, o si se han tomado, se están tomando tarde, ¿vale? Porque ya hubo una serie de medidas que se planteó al gobierno en su día, en septiembre concretamente, y no se ha hecho caso, se ha hecho caso omiso a eso. Entonces ahora viene el gobierno con que tiene que estudiar porque los decretos leyes no se pueden sacar así de... Vale, pero si esas medidas que en su día presentaba... concrétala, hombre, di las medidas que la gente no las sabe. Vamos a ver, yo te digo, yo no estoy dentro de la plataforma, realmente, yo estoy dentro de la plataforma, pero sí es verdad que, por ejemplo, reivindicaban el tema de la jubilación, las prejubilaciones, por ejemplo, ¿no? El tema de el tema de no, por ejemplo, hacer un viaje que al final lo están haciendo por encima de lo que le está costando el gasoil, o por debajo en este caso. Entonces esas reivindicaciones son las que ya se le plantearon al gobierno hace 6 o 7 meses y no se le ha dado cabida, ¿vale? Yo también, con respecto al tema del sector del transporte, también he hecho en falta, y me parece asombroso que los sindicatos no los veo por ningún sitio. No los veo, no aparecen por ningún sitio. Entonces, unos representantes legales de los trabajadores que lleven un mes o lleven 3 semanas sin aparecer, la verdad que me parece un poco asombroso. ¿Cómo, perdón? ¿De cuántos afiliados tienen en el transporte? ¿Esa plataforma? No, los sindicatos esos que pedimos que aparezcan son representantes de quien se afilia. Bueno, son representantes de quien pues cuando hay huelgas generales con más motivos, menos motivos, con otro tipo de gobierno, salen a la calle, tengan más afiliados o tengan menos. Claro. O sea que esto va en consonancia al color político en el que se encuentra en ese momento. Cuando ha habido gobiernos... El contra quién va, el contra quién. Exactamente. Eso es lo que determina si salen o no. Y ahí, vamos, hay una tendencia política que es abismal y tienen que reconocerlo ustedes. De hecho, el sector del transporte está echando en falta eso. Siempre se lo ha hecho el gobierno del PSOE. Siempre se lo ha hecho el gobierno de izquierda. No digas que la historia te desmiente. La historia te desmiente. No. Por situaciones. Por situaciones mucho más livianas. Todas las huelgas generales menos una. Menos aquella que la televisión salía diciendo que no. Pues no son todas. Por situaciones mucho más livianas se han echado a la calle los sindicatos, y yo creo que en este momento los sindicatos tendrían que ser una parte muy importante de lo que están reivindicando los transportistas, ¿vale? Creo yo. Juan. Yo, contra los transportistas, yo creo que España tiene un problema estructural, no coyuntural, que se ha agravado del transporte, que es el exceso de transporte por carretera, que no lo tienen otros países europeos. Es que aquí se ha dejado el transporte a través del tren. Aquí no se transporta apenas nada que no sea a través de la carretera. Y yo creo que es un problema que hay que plantearse. ¿Cómo transportamos de un sitio a otro las cosas? En segundo lugar, es verdad que además es un sector muy atomizado, porque hay quien tiene un camión y es un transportista solo, y hay quien tiene 200 o 300 camiones, pero la mayoría o 400. Y luego estamos en una sociedad que funcionamos representativamente, es decir, mediante elecciones y representantes. Así están los sindicatos, así están los S. Y parece que ahí no ha funcionado eso, porque hay unos señores que son los que representan al transporte, que parece que no son los que representan a eso. Es una distorsión que tenéis vosotros, los transportistas.
Porque la habéis creado vosotros, entre vosotros tendríais que hablar. No. Bueno, yo sepa hasta el momento. Ya te han colocado. No, es que no lo sabía si era transportista, Rafael, la verdad. Es que has dicho algo que ha podido entender. Sí, ha dicho algo, de claro, eso por eso, yo... como no lo sabía, le pregunto porque lo mismo es transportista, Rafael. No. Transportista. Bueno, pues si no eres transportista, me alegro, porque no tienes ese problema. ¿Sabes? Y aparte ahora no podrías conducir, estarías de baja. Una cogría lo eres. Y por lo tanto hay que plantearse esto a fondo. Y luego hay unos problemas coyunturales del momento. Yo lo que digo es que ciertamente lo que está pidiendo el transportista es que el Estado intervenga, que sea intervencionista. Eso que desde los liberales hemos dicho siempre que me controle mi trabajo. Es decir, que no sea yo el que tenga que entrar en el libre mercado a cuánto te llevo las cosas, sino que el Estado diga, no, tú libremente no puedes hacerlo. Eso es lo que está pidiendo. Y a mí no me parece mal. Yo estoy a favor del intervencionismo en muchas de las cosas, sobre todo en lo que tiene que garantizar los derechos de la gente. El Estado tiene que intervenir. Y si tiene que regular, como regula para la agricultura, que no se venda a pérdida, pues también así, porque si no lo que estamos haciendo es engordando a los grandes. Porque en este país, con todos los gobiernos, cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Eso es así. Y eso no se acaba, claro está, con el libre comercio, con no intervenir en el comercio, porque estamos viendo que no. Quiere decir que habrá que intervenir, y a lo mejor más. El Estado tiene que intervenir garantizando sobre todo lo que es derecho. Y luego ya, es que sea libre comprarse un yate o no. Sí. ¿Vale? Completamente libre. Por supuesto. El que tenga eso, pero, por ejemplo, estas profesiones, pues, claro, también podría estatalizarse y decir, ahora el sistema de transporte son funcionarios. Podría hacerse, o no. Podría ser una manera de intervenir. Antonio planteaba antes lo de la empresa pública eléctrica, por ejemplo. Que lo que pasa es que en este país todas las empresas públicas se vendieron, con Aznar que nos sacó de todo. Por cierto, las ha vendido todas. Absolutamente todas. Eso sí que hicieron caja. Quedan algunas, Quedan algunas. Eso sí que hicieron caja. Quedan algunas que ya las estáis vosotros manejando. Eso sí que hicieron caja. Como Correos, por ejemplo. Sí que hizo caja. Correos. Ese sí hizo caja. ¿Hizo caja él o el Estado? Es que antes hablábamos de subir impuestos. Fíjate, hombre, el Estado, pero ¿no? tiene el ministro de Hacienda en la cárcel. Tú verás si hace caja o no. Sí, los ministros de Interior del gobierno socialista también subirán a la cárcel. Si empezamos a repasar quién ha tenido en la cárcel... A ninguno le han encontrado los dineros en el extranjero. Como los patriotas. A los patriotas son los que suelen llevar los dineros del cuando se suben los impuestos. Pero estábamos hablando de los transportistas. El problema es que cuando decimos subimos los impuestos es porque estamos diciendo que el gobierno se está llevando el dinero. Y cuando se venden las empresas parece que se lo lleva el político. Estamos hablando de la huelga de transportistas, del paro patronal del transporte. Y quiero que termines tu intervención porque necesitamos irnos unos minutos a publicidad y luego ya seguimos con Antonio y con Miguel. Yo creo que hay que hacer medidas urgentes, que yo creo que se han hecho ahora, las urgentes, y que hay que sentarse ciertamente a ver cómo hacemos estructuralmente la reforma del mercado del transporte en España, porque no funciona bien, porque los grandes lo que hacen es... Pero también hay otra historia. Los transportistas yo espero que por lo menos el sueldo mínimo vital lo cobren, porque algunos de los que eso están en contra de que haya sueldo mínimo vital, porque son autónomos, que eso también tiene gracia. ¿Sabes? Yo quiero trabajar y ganar, pero también que ganen, y para eso estaba el sueldo mínimo vital, y hay quien ha votado en contra de subir el sueldo mínimo vital, y eso es una contradicción enorme. Es tan contradicción, como está diciendo que dentro del gobierno hay esto, y sin embargo haya 2 elecciones anticipadas con gobiernos mixtos del PP. Lo dejamos ahí, Miguel, que veo que... Fíjate tú. Juan, que veo que os vaya a liar otra vez con otro debate. Ahora me tocará, pero seguro que hablará también. Aparte del tema que estamos abordando. Así que, con permiso de todos ustedes, pues esos minutillos en los que le damos vida al comercio de proximidad, a las tiendas de cercanía que tanto y también se han portado durante todo este tiempo que tanta falta nos han hecho. Así que en unos minutillos volvemos. Hasta ahora.
Buenas, de nuevo, señoras y señores, seguimos aquí en el programa Actualidad a Debate. Ya saben, hemos estado hablando en la primera parte, para aquellas personas que nos hayan acompañado, sobre el tema de la inflación y cómo está afectando a muchísimas familias de este país, las medidas que ha adoptado el gobierno para poner freno a la crisis que se está viviendo en la actualidad. Y bueno, terminábamos la primera parte hablando de la huelga, del paro patronal del transporte, que bueno, llevamos viviendo ya muchísimos días y que es verdad que ha provocado el desabastecimiento en algunos supermercados, tiendas de cercanía y sobre todo con productos frescos y otros productos como la leche o el aceite. En este sentido, bueno, ponemos encima de la mesa que precisamente hoy el gobierno le ha dado cobertura legal a esa decisión de los supermercados, de las tiendas, de decirle a una persona te puede llevar 5 botellas de leche en un día y no te puede llevar 6. Se le ha dado cobertura legal de... O 10 litros de aceite de girasol. Que yo he visto una jarrafa y digo, ¿qué hace esta gente? Que estamos en Jaén. Que son litros, bueno. Estamos en Jaén y venga aceite de girasol. Bueno, ya está. A nosotros nos gusta cada uno toma lo que quiera, el de oliva, pero para gustos colores. Así que, bueno, pues... Se haga alérgico. Se le ha dado cobertura legal, pero hablamos de este paro patronal y de cómo afecta la subida del gasoil, entre otras muchas reivindicaciones, al sector del transporte, un sector del transporte que en su mayoría ha llegado a un acuerdo con el gobierno, pero sigue quedando también, no vamos a decir una minoría, porque son muchos los transportistas que siguen aún en este paro y que van a seguir reivindicando, a pesar de que dicen estamos perdiendo dinero, no solamente el que no ganamos por no trabajar, sino el de sacar los camiones a la calle, comer fuera y demás. Un paro que reivindican medidas que de momento, para las que de momento no se han puesto de acuerdo con el gobierno, a pesar de que finalmente se acabaron reuniéndose con la ministra del sector. Paro del transporte, desabastecimiento y valoración por parte, en este caso, del Partido Popular y de Izquierda Unida, Unidas Podemos. Antonio. Vamos a ver, yo creo que evidentemente cuando surgen cosas es porque existen problemas con esta huelga y con todas cuando se producen. Yo las diferenciaciones, esas que se hacen de huelgas políticas, no políticas, las podemos hacer todos en función de lo que sea, con lo cual no es una huelga, evidentemente hay unas razones, si se moviliza gente es porque hay algunas razones o hay razones para hacerlo. Por lo tanto, lo hacen además a través de su organización. Los sindicatos tienen sus determinados ámbitos de actuación. Aquí hay una plataforma que representa a uno, ahí está su sindicato. Ellos están actuando a través de su organización, que es su sindicato. Y por lo tanto, probablemente haya sindicatos, uno u otro de los muchos que hay, que puedan estar más de acuerdo o que puedan estar menos de acuerdo, porque ni siquiera las asociaciones de transportistas están de acuerdo. Hay una asociación que está actuando, que está yendo a la huelga, y hay un montón de asociaciones, entre ellas todas las mayoritarias, que no están de acuerdo con la huelga. Luego, eso significa algo, es decir, hay una serie de transportistas, de empresas de transportistas, etcétera, que por lo tanto no están de acuerdo con esta huelga y no la están secundando. También me gustaría a mí ver si todas las actuaciones de todos los huelguistas, de todos los piquetes, se tratan también de la misma manera. Claro. Habría que ver si ir con tu camión. El otro día, además, exactamente un transportista ucraniano pues tuvo un grave accidente porque le lanzaron una piedra desde un puente al pasar con el camión. Entonces, yo creo que el mismo tratamiento deben de tener todos los huelguistas en todas las manifestaciones y en función de su actuación. Yo he visto poco control a este nivel de determinado tipo de piquetes violentos, violentos, no estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, eso es una cuestión que realmente no me atañe, aunque habría que ver también que las consecuencias que están teniendo las huelgas o determinadas huelgas, cuando las huelgas tienen consecuencias
que tienen que ver, estamos hablando en este caso de desabastecimiento, aunque evidentemente ha habido de todo, habrá alguna gente que todavía está consumiendo los rollos de papel higiénico de cuando la COVID. No, bueno, entonces, está claro que también hemos hecho compras compulsivas. Entonces, todo eso influye. Yo en las coincidencias y en las... creo poco. Cuando hay posibilidades de generar una determinada situación, hay huelga de esto, de lo otro, de lo de la moto y además desabastecimiento, como ocurrió cuando la COVID, pues tampoco me extraña que haya determinado tipo de coincidencia. Y ahora voy bien. ¿Se han planteado reuniones con los transportistas cuando ha surgido el problema? Se han planteado, se han hecho. ¿Se han planteado medidas? Pues entre las que estábamos hablando, entre los acuerdos con las asociaciones mayoritarias de transportistas, casi todas menos una, se habla la rebaja. Claro, no están secundando el paro. Por lo tanto, algo. ¿Eso no son transportistas? No, ¿ya? Es el sistema representativo que tenemos. Entonces, es como todo. El sistema representativo que tenemos. Son los representativos. Bien, pero de todas maneras me da igual. Es decir, si hay 10 asociaciones y hay 9 que no secundan el paro porque no están de acuerdo y una que sí, pues todos tienen derecho a manifestar sus opiniones. Pero que ha habido reuniones y ha habido acuerdos y se ha hablado del precio de la rebaja en los combustibles. Ahora, cuando ha surgido el tema, que puede parecer, a mí en principio cuando dijeron 20 céntimos para los transportistas, dije, pues hay gente que va todos los días a trabajar, no es transportista y también tendría derecho a eso. Al final, ha coincidido, efectivamente. Bien, eso se supone que ya supone 1.000 millones de euros para ese sector en concreto. Y la rebaja de carburante, además, como he dicho, información que he cogido del ABC esta misma mañana, que no es tampoco un periódico bolchevique. 450 millones de ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, que también son empresas de transporte. Y también están con cosas tan concretos como 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 euros para furgonetas y 300 euros para taxi, VTC o ambulancia. Medidas son algunas. ¿Que se pueden hacer más? Bien. Para intervención. Opiniones sobre esto puede haberlas, porque el presidente, bueno, todavía no es presidente del Partido Popular, ¿no? Pero el presidente de Galicia... Por el 99%. Bueno, quiero decir, formalmente, evidentemente, todavía no lo es. Quiero decir, el presidente del Partido Popular decía que lo dijo públicamente, que había que sacar al ejército para proteger a los transportistas. A ver, ¿dónde estamos? Porque son una medida muy concreta, con la que a lo mejor yo podría haber estado de acuerdo. Porque estamos hablando de circunstancias que influyen mucho en el país, en el resto del país. Y yo creo que medidas se han puesto. Y termino, porque coincido en esto, porque es algo que, y es culpa de todos los gobiernos que ha ido ocurriendo, esto debería de replantear el sistema de transporte en España con la potenciación del ferrocarril, que se lo han ido machacando poco a poco y todo, y yo creo que eso es importante porque hay otros países donde el transporte no es tanto por carretera y ese tipo de problemas, no el de la huelga, sino el de los problemas que se producen, son una nevada o por lo que tratados de otra manera. Miguel. Bueno, yo creo que primero, creo que no podemos negar la evidencia. Es decir, yo he intuido aquí que había quien hasta decía que parece que no había desabastecimiento. Y yo creo que todos hemos ido a los supermercados y todos hemos ido a las tiendas y hemos visto pues falta de leche y falta de otros productos. Y hombre, y eso, el que lo niegue eso, pues bueno, pues entonces ya es que negamos hasta que estamos hoy aquí en la televisión, ¿no? Puestos a negar. Pescado, porque había también una añadida. Puestos a negar por tarde salvar al partido de turno, pues bueno, pues ya está, pues pongámonos a eso. Mire, lo decía antes Rafael, hubo un primer toque de atención al gobierno en septiembre, quiero recordar, o por ahí, donde ya hubo una amenaza por parte de los transportistas para una huelga. Inmediatamente el gobierno reaccionó y se reunió con los colectivos que habían planteado esas quejas, que efectivamente eran las asociaciones del sector.
de las asociaciones de empresarios o de empresas del sector se reunieron y llegaron a un acuerdo. Un acuerdo que yo recuerdo haber tenido reunión para conocer la valoración de ese acuerdo con la Asociación de Transportistas de aquí de Jaén, con Asotrame, y con su presidente, Pedro Ramos, y nos decía que bueno, que estaban esperanzados en que eso se cumpliese, porque eran unas medidas que no se iban a aplicar de forma inmediata, sino que había que desarrollarlas pues, a través de las normas con las que normalmente pues se tienen que aplicar estas medidas cuando no es de extrema urgencia, ¿no? Pues bien, al final el tiempo ha venido a demostrarnos que aquellas medidas y aquel pacto con las asociaciones de transportistas no se ha cumplido. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha habido otro sector que, como bien decía Antonio, que no son precisamente las asociaciones de transportistas los que han empezado este paro patronal. Ha sido una plataforma que se ha creado. Fíjense que las plataformas ya no solo están en la política, las plataformas ciudadanas y en este caso las plataformas de empresarios, de transportistas autónomos, que por eso yo tampoco he hecho en falta aquí a los sindicatos, estamos hablando de empresarios, al fin y al cabo es un paro patronal lo que se está produciendo, pero que ojo, que también lo ha hecho en falta en otras cosas, porque no han salido tampoco a protestar ni por la luz, ni por la gasolina, ni nada. Sí, el otro día, después de que lleváramos 15 días con la luz por las nubes y con la inflación por las nubes. Pero bueno, mucho tiempo, sigamos. Mucho tiempo, 15 días. Hombre, frente a la inactividad del gobierno, desde luego, es mucho tiempo. Para las familias que lo están pasando más, es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Usted, como se ve que no lo pasa más, pues parece que no le importa. Pero bueno, está en contra de la subida del sueldo. Primer toque de atención en septiembre y el gobierno reacciona, pero luego no cumple. Y luego no materializa esas medidas. ¿Y eso en qué se ha...? Pues que ahora, con la subida ya del carburante por las nubes, que es uno de los principales elementos que tiene el transportista y que tiene que llenar su depósito y que le cuesta 1.000 o 2.000 euros llenar su depósito, pues dicen que ya no pueden más y paran. Y provocan pues un desabastecimiento, provocan que las industrias no puedan sacar, que las industrias lácteas no puedan sacar sus productos, que tampoco se pueda transportar al supermercado los productos que otras empresas hacen, como pasta, como todo. Todo se ha visto afectado por ese paro y eso tenemos que reconocerlo. Y lo que el gobierno hace es reunirse con las asociaciones empresariales con las que había pactado en septiembre, con las que no estaban en paro. Que tú mismo lo has dicho antes, Antonio. Es decir, se reúne con los que no están en paro, con los que no han convocado ese paro patronal, y a los que han convocado el paro patronal los deja en la calle. ¿Nos han reunido luego? No, claro, después de haber pactado unas medidas, pero ¿y qué ha dicho esa plataforma? Que no están de acuerdo con las medidas y siguen todavía en paro. Por lo tanto, el gobierno no ha hecho nada. El gobierno, perdona. Si era solo un matiz con el tema de la gasolina, por decir una cosa, evidentemente el tema de la gasolina es importante. Cualquier empresario que se dedica a un tipo de actividad, ese precio lo repercute. ¿Cuál es el problema de que no le resulta rentable? Porque están transportando mercancías a precios impuestos como consecuencia de la atomización del sector que yo contrato en pero precisamente, Antonio, por eso las medidas de reducir 20 céntimos a ellos pues ¿les puede ayudar? Pues claro que le ayudará, por supuesto que le ayudará, porque no es lo mismo llenar un depósito como lo suyo con un precio a llenarlo con 20 céntimos. Pero hay el que estoy interviniendo soy yo ahora, así que tranquilízate, Clemente. Yo sí estoy muy tranquilo. ¿Cuál es el problema? Que hay otras medidas, es decir, hay otras reivindicaciones, como está el tema de la jubilación anticipada, como está el tema de no trabajar por debajo de los costes de producción que a ellos le tiene. Pero como eso está, no es un problema de gobierno. Sí, ¿Cómo Antonio. No, Antonio, me regulando. Lo ha hecho con la cadena alimentaria. ¿Cómo corto yo que uno de sus problemas es que cualquier autónomo te dicen lleva esta carga y la tienes que cargar y descargar? Antonio, lo que hay es que sentarse a dialogar. Si aquí el problema es que no se han sentado a dialogar con ellos. Se han sentado en el último minuto cuando ya vieron que pactaban con las asociaciones unos acuerdos, y cuando se trasladan esos acuerdos, la plataforma dice que ellos no se sienten representados y que ellos quieren hacer... ¿Qué trabajo le cuesta a la ministra reunirse con ellos? ¿Por qué ha tardado tanto la ministra del gobierno de Sánchez en reunirse con ellos? Es lo que no me explico. ¿Ha tenido un país parado y sin embargo la ministra se negaba a reunirse con ellos? Hay que tener un respeto. Pues hay que tener un respeto. Hay que tener un respeto. Y sigo adelante. En una reunión habiendo dicho previamente que no vamos a llegar a un acuerdo. Hombre, eso también es difícil para mí, que yo me siento... Bueno, y perdona que te haga un matiz sobre dos cuestiones que has planteado. Los piquetes.
Yo hay que recordar aquí, año 2021, Digo todo, quién llevó, todo. sí, pero no, sí, hijo, yo lo primero que denuncio y que rechazo es cualquier acto violento. Pero recuerdo una cosa, quien llevó una ley al Congreso y al Senado en 2021 para despenalizar los actos violentos y las coacciones de los piquetes, los actos violentos y las coacciones, despenalizar, no miento, ahí está, sí, los mire, actos violentos despenalizarlos, los despenalizaron, los actos violentos y coacciones de los piquetes, lo hizo el Partido Socialista. Yo lamento mucho cualquier acto violento, pero desde luego si las fuerzas no han actuado, las fuerzas de orden público no han actuado, quizás es porque ustedes en el gobierno de Sánchez le quitaron las armas legales para poder actuar. Y con respecto al ejército, yo creo que todo el mundo entendió, salvo que demagógicamente queramos entender otra cosa, que el señor Feijóo se refería a que haya una intervención del ejército, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar que quien no quiere ejercer su derecho al paro patronal o a la huelga pueda sacar el desabastecimiento. Claro, a los transportistas que sí estaban trabajando, porque los transportistas que sí estaban trabajando necesitan unos carriles para salir. Y eso es lo que hay que intervenir, la fuerza, para garantizar al que quiere, perdone, ya termino, al que quiere ejercer su derecho a la huelga, que lo pueda ejercer, o su derecho al paro, y al que quiere ejercer su derecho a trabajar, que lo haga. Para eso está la ley, para eso no está el que se despenalice esas actividades. Para eso no hace falta ninguna. Pero que en definitiva que hay que negociar y que los transportistas están todavía en el paro y que el gobierno, algunos, pero mientras haya algunos, tendremos que sentarnos a negociar con ellos o los decimos ahí te quedas y no queremos hablar contigo. Eso lo está diciendo tú. Lo está diciendo la ministra, que ya no se ha vuelto a sentar con ella. No, es que estamos en un sistema representativo. ¿O es que no estamos en un sistema representativo? Entonces ya no. Toda la sociedad. Entonces ya con ellos ya no negociamos. Y se hace excepcionalmente, pero si tú eres el representante de los trabajadores, yo me tengo que reunir con los representantes de los trabajadores. Ahora con cualquier trabajador me reúno todos los días, con el que da. Y siempre en una plataforma hay 28. Con cualquier trabajador sale a la carretera y a veces cualquier trabajador. Pues no se ha hecho legalmente, pero no se ha hecho conforme hace en España, que hay un consejo donde está. Han elegido entre ellos. El paro es legal. No tergiversemos la realidad. El paro es legal, por lo tanto habrá que sentarse con quien convoca. ¿Tú crees que si cualquiera se reúne en nombre de los empresarios en vez de con la COE, que es la representación de los con Pepito de los Palotes, es lo mismo? Que no queréis sentaros a negociar, ya está. Tú tampoco. Yo no he dicho nada. Si ya sé que vosotros os sentáis con todos a negociar. Bueno, nosotros con todo el mundo, diálogo con todo el mundo. Pedro Sánchez ni con sus socios dialoga. Totalmente, que se lo digan a Castilla y León y se lo digan a Madrid. A esto, se lo digan a los ciudadanos. ¿Con quién os sentáis? Que tienen una historia para contarlo. Así que vamos a dejarlo que hable. No, prudente, porque al final hay cosas que vienen de atrás y ellos sabrán lo que se tienen que tirar, ¿no? Y de lo que tienen que hablar. No, yo, y ahora poniéndome serio, sí es verdad que el sector transporte lo está pasando muy mal, igual que el sector primario, ¿vale? Que el sector primario también, ganadería, agricultura, pesca, son sectores que también están produciendo de una manera en la cual no están ganando, están perdiendo. Para ellos es mucho más útil parar su producción y no seguir produciendo porque les cuesta los dinero todos los días, y al final eso es lo que hay que tratar y hay que intervenir con quién está ganando aquí el dinero, y hay que decirle, ustedes no pueden, esto no hay libertad, como el que más puede. Habrá que adoptar medidas que no digo que todas sean malas ni todas son buenas. Yo creo que son insuficientes, es lo que yo siempre he dicho, ¿vale? Yo creo que habría que intervenir, el Estado tiene que intervenir para garantizar más los derechos en el libre mercado, tiene que ser más intervencionista. De alguna manera, agarrar el toro por los cuernos, y definitivamente, aunque sabemos que venimos de una situación muy complicada ahora con el tema de la guerra, también tiene mucho que ver. Es una guerra que está ahí en la frontera, ahí está al ladito, ahí en Europa, y siempre nos influye más que otras guerras, ¿no? Claro. Todo influye. Pero bueno, esperemos que la buena labor del gobierno
Esperemos que llegue esa buena labor, que todavía no ha llegado. Con la ayuda de todos. Con la ayuda de todos. Diálogo y diálogo. Pero para dialogar hay que llamar, Hablando de diálogo, no quiero, quería que habláramos del tema de la reacción del empresariado con respecto al tema de la regulación de los alquileres y demás, pero bueno, y muchos más temas, como la entrada hoy de la reforma laboral, las protestas hoy de la gasolinera, sobre todo las pequeñitas que dicen que adelantar el dinero de estos 20 céntimos les va a costar muchísimo trabajo, van a acelerar con tal de que se le devuelva lo antes posible el dinero. Algunas igual pueden aguantar, no todas, pero quiero que... Pero por eso yo, de verdad, y no es por abrir otra vez el debate de la bajada de impuestos, pero es que creo que algunas veces... Perdona, Clemente... En el gasoil, ¿cuánto se puede bajar los impuestos? Y la verdad, ¿cuánto se puede bajar? Si estamos en el tacho más bajo de Europa. Te lo voy a... Si me dejas un minuto, te lo digo. Clemente, cuando tú vas... Una frase cada uno. Clemente, cuando tú vas y llenas un depósito y te gastas 100 euros en llenar un depósito, el 51% son impuestos. Así que fíjate si tienes margen para bajar impuestos. Pero perdóname un segundo. Pero yo me planteo de verdad, el gobierno ha pensado lo que genera cuando ahora las gasolineras, que ya lo están diciendo, las pequeñas, las grandes, todas, tienen que adelantar ahora los 20 céntimos que se le va a descontar. Tienen que aportar a ellos 5 y 15 que le va a devolver después. Y la verdad, los que tienen más de cuántas gasolineras. Sí, bueno, me da lo mismo, pero si es que el problema, mira, la verdad, Clemente, tienen que adaptar sus terminales y sus programas informáticos, porque tienen que aplicar ellos el descuento en el ticket. Tienen que hacer eso, y no es más fácil. Eso es muy complicado, y no es más fácil el precio todos los días y no hay ningún problema. Y no es más fácil bajar el impuesto. No es más fácil bajar el impuesto. Es que los impuestos estatales en la gasolina no se pueden bajar más. ¿Cómo que no? El IVA. Igual, pues dígaselo usted al resto de países de Europa que todos le han bajado el IVA. No, te lo voy a decir a ti. Te voy a decir una cosa. La mayoría del impuesto de gasolina, ¿quién se la lleva? Los gobiernos autonómicos. Tu gobierno autonómico, que es mi gobierno autonómico, ¿por qué no dice mañana que la parte que él se lleva se baja? Sí, y Juan me ha dicho que se bajen los impuestos y que no tiene... No, es que mira, Clemente, usted se equivoca. Porque usted desconoce muchas cosas. Mire, el impuesto lo recauda y lo regula el Estado, y las comunidades autónomas reciben una transferencia. No tienen que hacer nada más que decir, nosotros vamos a... Ya lo ha dicho, el gobierno de la Junta de Andalucía ya lo ha dicho, que está dispuesto a que se bajen los impuestos, pero él no regula el impuesto. Si no regula el impuesto, ¿cómo lo va a hacer? Bonifica si no lo regula el impuesto, si es un impuesto estatal. No decir que habéis bajado 3 veces el impuesto. Sí, los impuestos que son competencia, de la comunidad autónoma, el de sucesiones que ustedes se negaban. Ustedes se negaban al de sucesiones, nosotros lo hemos bajado. Es un esfuerzo baldío el que estáis haciendo, porque en su casa nadie se está enterando absolutamente de nada. Estáis discutiendo. Mejor que no se enteren de las mentiras que cuentan. No, pero es que esta discusión la podéis tener ahí en la calle cuando terminemos, y entre vosotros debatid lo que queráis, pero en su casa ahora mismo, que es lo que queremos trasladarle, lo que pensáis a la gente, no le está llegando absolutamente. Pero vamos, casi es el que ha interrumpido. Totalmente, está grabado quien empieza. Bueno, en este caso, unas veces uno tras otro. Vale, venga. En este caso vamos a hablar. No quiero que terminemos, porque el tema de los alquileres lo tengo aquí muy pendiente, me gustaría tratarlo, pero no quiero que terminemos sin hablar de la situación ahora mismo de la guerra en Ucrania. 35 días, Ucrania resistiendo, las cosas están como están, las conversaciones parece que ninguno se cree al otro, y están las cosas bastante complicadas. Así que quiero saber, voy a empezar ahora al revés. Miguel, quiero escuchar vuestro punto de vista sobre cómo está el patio y cómo lo estamos viviendo con la cantidad de refugiados que se están acogiendo. Por cierto, que a vuestro municipio, a Rúa, van a venir también refugiados de Ucrania, como a tantos municipios de tantos sitios, y España, bueno, pues en ayuda humanitaria de este tipo se está volcando. Yo creo que, hombre, esa solidaridad, yo creo que los españoles, los andaluces, los jienenses, todos lo estamos demostrando.
Es verdad que al principio yo también lo vi como un poco desbordado, es decir, empezó la solidaridad y como siempre nos llenamos de empezar a ser solidarios y de empezar a hacer acciones solidarias, que yo creo que muchas veces hay que pararse, hay que pensar las cosas, porque bueno, se han hecho muchos ofrecimientos para acoger alimentos, ropa, lo que sea, que después llevarlos allí, de verdad yo creo que habría que ver la utilidad y que tenemos que ponernos en manos de los gobiernos, que son los que controlan la cooperación internacional, y de las organizaciones no gubernamentales que la hacen, porque muchas veces a lo mejor hay que esperar, porque ahora nos van a venir muchos refugiados a los que no sabemos el tiempo que van a estar, ojalá que sea el mínimo imprescindible, pero que van a estar aquí, que van a necesitar también ropa, que van a necesitar alimentos y que van a necesitar también de esa solidaridad. Pero en definitiva yo creo que lo hemos demostrado, la solidaridad de los españoles, y yo creo que el deseo unánime, yo creo que en esto no tenemos ninguna discrepancia, es que esto acabe cuanto antes y de la mejor forma posible. Yo creo que no es entendible ni es admisible que un Estado, por muy fuerte que sea, como en este caso es Rusia, pues porque se le antoje o por sus decisiones estratégicas o por sus decisiones pensando en los recursos energéticos o por lo que sea, pues se dedique a invadir un país que, por cierto, ya tenían desde hace tiempo en la región de Donbass, ya tenían sus enfrentamientos, y esto simplemente se ha recrudecido con esa invasión. Que no estamos hablando de hermanita de caridad ningún. Claro, no. Por eso yo creo que efectivamente la desconfianza ahora, cuando se sientan a negociar, cuando hay unos principios de acuerdo o unas bases sobre las que ponerse de acuerdo, pues yo entiendo que la desconfianza, porque claro, que Ucrania diga, vale, yo renuncio a entrar en la OTAN, me declaro neutral, pero tú no me sigas invadiendo, no me sigas poniendo en peligro la frontera, pues yo creo que es entendible después de toda la trayectoria que tiene. Pero yo espero que al final confíe, y sobre todo que bueno, que los organismos internacionales, la ONU, la Unión Europea, en fin, todos los organismos internacionales vigilen también, y esa es la misión que tienen que tener esos organismos, el vigilar esos acuerdos para que todos los cumplan y bueno, y podamos tener un poco de paz ya en Europa, que yo creo que desde luego la situación es muy compleja y ha hecho que millones de personas pues tengan que dejar sus casas, y eso tiene que ser muy triste. Yo no lo he vivido, espero que no lo vivamos ninguno, pero tiene que ser muy triste tener que dejar tu casa, salir, y sobre todo salir sin saber cuándo y cómo, ni cómo, en qué condiciones, ni con quién vas a volver. ¿Y cómo te vas a encontrar la cosa cuando vuelvas y la gente que has dejado el camino, Juan? Claro, todo lo que hemos estado hablando hoy de problemas no son nada al lado de estos problemas. Es decir, cuando lo que está es tu tierra, tu vida. Entonces, eso es lo fundamental. Habría mucho que discutir porque se ha producido, porque no se ha producido. Lo mejor es buscar una solución. El problema siempre es buscar las soluciones, ¿verdad? Porque la solución aquí pues depende de mucho, pero básicamente del que invade y del que se siente invadido. Y no parece que sea fácil la solución, a pesar de que el pueblo ucraniano esté resistiendo como creo que no esperaba Putin. No estaba en los planes. Yo creo que aquello de la guerra de los 7 días, pues a lo mejor eran de 8 o de 10, pero ya no se va a llamar días, ya días no se va a llamar, por lo menos se llamará meses, ¿eh? Y luego pues nuestra respuesta, yo también pienso en eso, en que hay que pensarse muy bien lo que se hace. Es verdad que la urgencia no hace la urgencia de todo, y cuando hacemos las cosas urgentes pues a veces no las hacemos suficientemente bien. Yo espero de verdad que haya la solidaridad, porque muchas veces la solidaridad de mandar, ya de recoger, no es tan fácil. De tener decimos que lo haga la administración, que lo haga el ayuntamiento, que lo haga no sé cuánto, ya nosotros nos apartamos un poquillo. Yo sé que hay gente administraciones que están encontrando dificultad para alquilar pisos, que no es para alquilárselo, que siempre lo hay cuando llegan los migrantes de las aceitunas, que son también que se vienen de su tierra, no por guerra, algunos a lo mejor sí, pero no, fundamentalmente buscando la LS, y encontramos dificultad para que se alquile. Y yo sé que ahora hay entidades que están encontrando, ONG y demás, dificultad para encontrar pisos para alquilarlos a ucranianos. Y luego nos ponemos toda la medalla de los solidarios que somos. Que sea verdad, es verdad que somos más solidarios normalmente la gente que menos tenemos, porque no tenemos pisos para alquilar. El que tiene muchos pisos para alquilar a lo mejor tiene más dificultad, porque quiere garantizarse uno. Y eso que son la administración. Yo espero que sigamos respondiendo como al menos
estamos respondiendo. Y desde luego la administración, que lo hace con dinero de todos, porque no tiene una buchaca suya, pues debe de responder. Y así debe responder la Diputación, debe responder los ayuntamientos, como están respondiendo muchos ayuntamientos, y debe responder el Estado Central, que al fin y al cabo es el que tiene que admitir que vengan, que puedan tener visado, que puedan entrar, que tenemos además una serie de normas, porque no olvidemos, claro, no es un país que está dentro de Europa, que son, para nosotros son parece que no ha hecho extranjeros. No ha hecho extranjeros. Ucrania. Recuerdo que la semana pasada ponía encima de la mesa, además el representante de Unidas Podemos recordaba que hay 16 conflictos bélicos, 16 guerras y otras dos latentes. Y es verdad que parece que pero está muy lejos, nos parece muy lejos, y además son más morenitos, tienen otra religión, todas esas cosas. Pero y lo que decía yo antes, el conflicto con Donbass, perdona, y con Ucrania y Rusia ya existía y ya se estaban produciendo enfrentamientos, pero estaban ahí hasta que se produce un hecho más en Jordania. Claro. Y nos acordamos cuando empezó, pero ya nadie se acuerda de que aquellos siguen. Y es eso, al final es eso, es que lo tenemos aquí al lado y al final y nos repercute, por supuesto. Claro, por supuesto, lo sabemos. Cuando nos repercute de forma económica, pues también... Bueno, no hemos enterado que el girasol se lo comprábamos. Yo no tenía ni idea. A los ucranianos, no sabíamos a quién se lo comprábamos. Yo lo comprábamos en el supermercado la botella. Yo tengo un amigo que es panadero y hace cuestión de un mes hizo una carga. Él compra prácticamente siempre todos los meses la misma cantidad. Y el mes pasado compró una cantidad por un importe. Este mes, hace unos días, ha comprado la misma cantidad por 500 euros más que la compró hace... Como la luz, como el pan, como claro, la leche. Claro. Bueno, yo en ese sentido creo que voy un poquito más allá y creo que habría que ir asfixiando poquito a poquito al señor Putin con medidas de sanciones, con medidas, por ejemplo... Sí, se está haciendo, pero creo que ese es el camino. Después hay un dato ahí, el cual la Comunidad Europea ha dado 1.000 millones de euros a Ucrania en ayuda, cuando esos 1.000 millones los destinamos diariamente a la compra de combustibles de Rusia. Claro. Con eso estamos financiando las bombas. Habla de hipocresía. Exactamente. Entonces, tendríamos que tener cuidado con eso y creo que por ahí iría los tiros. Lo que pasa es que al final son cosas muy complicadas. Al final son dinero, Antonio. Sí. Vamos a ver. Dinero. La guerra, el 99% de las guerras, digo el 99% por poner un número, por poner un número, la pierden siempre los mismos, los pueblos. Los pueblos, pierden los pueblos. En este caso, el pueblo ucraniano, el pueblo ruso y el pueblo europeo. Estamos sufriendo también las consecuencias de una guerra. No las sufren los que las declaran, no las sufren los que lo dicen y no las sufren los que se aprovechan de la guerra. Porque hay ahora mismo, y hay que decirlo así también, un montón de gente que directamente con la guerra, la industria armamentista está ahora como para invertir en ella, está disfrutando, por un lado, y luego después hay consecuencias de esa guerra que, bueno, han servido también para justificar determinado tipo de cosas a la hora de subir precios, de cosas de ese tipo. Pero a lo que vamos es que yo creo que eso es importante. Pierde la verdad y la razón, porque ahora mismo es mentira todo lo que nos dicen nuestros medios de información y los otros. Mentira, no nos estamos enterando de qué pasa en la guerra. Los primeros que pierden siempre la primera batalla de la guerra es la verdad y la razón. Y gana la doble moral, lo hemos dicho por aquí. Hombre, evidentemente tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a los refugiados de esta guerra, como debíamos de haber hecho todo lo posible para ayudar a refugiados de otras guerras. Y no nos tenemos que ir a Libia, ni nos tenemos que ir a Palestina, o nos tenemos que ir al Sáhara, donde españoles con su DNI son abandonados a su suerte. No. Yo me iría también a Yugoslavia. Está ahí, en el mismo sitio, bombardeada por la OTAN sin mandato de la ONU, y se bombardeó Belgrado.
con toda la población civil y demás. Es decir, las guerras, desgraciadamente, son una verdadera barbaridad. Y yo creo que una de las consecuencias es que pierde Europa. Desde mi punto de vista muy personal, Europa ha tenido la oportunidad de mostrar una independencia respecto a otras potencias que están haciendo su agosto. Porque casi siempre, algo que tienen los imperios, lo digo como historiador, no como otra cosa, es que casi siempre las guerras son en otro sitio, no en mi país. Y por lo tanto yo hago todo lo posible para que haya guerra. Y tampoco es extraño que Biden los otros días nos dijera, no hay problema, hombre, con el gas y con el petróleo, nosotros lo servimos, evidentemente licuado, mucho más caro, etcétera. Y ha habido, pues, algo que es muy, tú lo has dicho, es muy difícil ahora poner medidas. ¿Por qué? Pues porque el mundo está absolutamente interrelacionado. La globalización. Y Rusia ha entrado, o entró después de la caída de la Unión Soviética, aunque todavía algunos vayan diciendo que Putin es comunista. Pues han entrado en nuestro sistema económico. Y dile tú a Alemania de cortar el grifo del gas. El grifo ruso. ¿Por qué está habiendo disensiones en Europa? Pues por todas estas cosas, porque las guerras son economía. Y acabo. Yo creo que el diálogo, desgraciadamente, bueno, afortunadamente se llegará a un acuerdo. Afortunadamente se vaya, pero por lo que yo temo, el acuerdo final va a llevar a decir, y para esto tú y tú habéis liado la que habéis liado con el montón de muertos y el destrozo de un país, porque lo del Donbass es evidente, hay cuestiones históricas, es decir, esos son rusos, porque entre otras cosas es que Kiev es el origen histórico de Rusia. Entonces, es que estamos hablando de cosas. Bueno, pero eso no justifica que Putin haga y deshaga. Yo estoy justificando. Sí. Entonces, ahí había una población a la que el gobierno ucraniano no le daba ni autonomía ni posibilidad de proclamarse separatista. Pues la liamos. Y ahí mismo, en Ucrania, en esa zona, se llevan machacando a la población civil 9 años. Entonces, esas cosas que estamos diciendo, son las que generan, y esperemos que el acuerdo sea pronto, pero creo que el acuerdo será independencia para el Donbass y evidentemente Crimea, lógicamente, usted no entra en la OTAN y todos los acuerdos habrá que... Y entonces le diré yo, ¿y para qué habéis liado esto? Pero Antonio, como todos los acuerdos, en este caso por desgracia porque estamos hablando de una guerra, pero como todos los acuerdos, como todas las mesas de diálogo y de lo que hemos hablado antes por entroncar un poco, al final hay dos partes, las dos partes cada una tiene una razón, al final lo que hay que llegar es un punto intermedio y al final que nadie ya bueno, pero que pues eso te decía yo antes de los transportistas que se podían haber sentado antes y entonces evitamos muchas cosas. Claro, pero en este caso estamos hablando de vida humana, de destrozo de un país y de una verdadera barbaridad que son lo que traen las guerras. Pues sí. Bueno, a ver si la próxima vez que nos sentemos en esta mesa, de verdad, ponemos la bandera blanca de la paz aquí encima del morado, porque no tenemos que seguir hablando de cómo está la guerra, porque se haya llegado a un acuerdo que satisfaga de algún modo a todas las partes y sobre todo que traiga tranquilidad al pueblo, como decía Antonio, a la gente, también a las familias de tantos rusos, 15.000 decían hoy, que se han quedado también en el camino y que lo han mandado a luchar como de familia ucraniana. Así que nada, en esa estamos. Gracias, Antonio. Gracias a ti y a todos los participantes. Muy bien, Antonio. Gracias, Miguel. Muchas gracias por a vosotros. acompañarnos. A ver si el camino de vuelta es más tranquilo. Espero que sea más seco. No se oye. Que llueva, pero que siga lloviendo, pero con tranquilidad. Que llueva, pero que cuando le da limpia parabrisas que se vea. De forma ordenada. Como yo digo, a partir de las 10 de la noche que se ponga a llover hasta las 8 de la mañana. No, hombre, que los transportistas le molesta. A vosotros por la invitación. Esperamos que repita otra semana con nosotros. Y como siempre, muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos a ustedes. Pues como siempre les digo, gracias por su fidelidad, por estar ahí, por seguirnos, acompañarnos cada semana. Y nos vemos la próxima. Hasta entonces, buenas noches. Buenas noches.